Bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy contamos con un invitado desde los Estados Unidos, Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, bienvenido a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos esté viendo. Aquí andamos, sí, en Miami, desde hace más o menos 10 añitos, pero mexicano de nacimiento, tapatío de corazón. Así que la vida nos trajo acá, pero ahora a un clic de estar de nuevo por allá. Sí, justamente mencionaste que estás ahorita en Estados Unidos, pero para llegar allá tuviste que emprender todo un camino y realizando la investigación encontré que en tus perfiles tienes una frase que es apasionado por contar historias. Y para todo esto hay todo un camino. ¿Cómo nació este amor o esta pasión o este descubrimiento por decir, yo quiero contar historias, quiero ser apasionado por esto? Fíjate que como todas las cosas, requirió de un camino de interiorización, pero también algo de circunstancias de la vida. No siempre estuve seguro de que más allá de que todos sabemos comunicar por nacimiento, por naturaleza, podía dedicarle a eso una carrera profesional. Durante mucho tiempo tuve otros intereses, tuve otras ideas. Fue un poco casuístico como terminé ahí y luego de ahí, de mi idea original que me llevó a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación al lugar en el que estoy, bueno, han sido un montón de pequeños pasos. Y si quieres empezamos por la parte de la vocación. Originalmente mi intención, terminando la preparatoria, ya sabes, cuando llega el momento de discernimiento de qué quiero estudiar, yo tenía como perfilado la carrera de Derecho o de Ciencias Políticas, siempre me gustó mucho y tenía esta intención como de ser parte del sistema, ¿no? Como en esa etapa juvenil, con muchas ganas de influir de alguna manera positivamente en cambios. Y yo creí que esa era la fórmula. Después hubo un viaje que resultó para mí catártico. Un viaje a la Sierra Tarahumara, fui como misionero, estuve un mes en la Sierra Tarahumara y me encontré de frente con la pobreza real y me encontré de frente con la desigualdad de nuestro país y me encontré de frente con la idea de si en realidad quería ser parte de eso o quería ser alguien que le mostrara al mundo esta desigualdad y que fuera un poco la voz, ¿no? Toda esta injusticia, en fin, un rollo mucho más social, un rollo mucho más cercano a cambiar el mundo. Ese fue mi descubrimiento de que yo quería contar, yo quería hablar, yo quería decir estas historias. Yo tenía la intención de hacer que mi voz sonara por voz de otros. Y así estudié, así decidí por la carrera de comunicación. Luego la vida me llevaría por otros caminos, el deporte y demás, pero originalmente, respondiendo a tu pregunta vocacional, ahí me di cuenta que yo quería que mi voz sirviera para que resonara en los que no podían hacer que la suya sonara. Sí, y a todo esto, esa aventura inició, si no me equivoco, en 1996 en Sí, la UNIVA. Sí, porque así, iniciaste la aventura en la UNIVA, estudiaste la carrera, ya te diste cuenta de lo que querías hacer, pero inclusive mientras estabas estudiando, entraste a trabajar, te entraste a empapar de los medios de comunicación. de acuerdo. Siguiendo un poco con la historia o la prehistoria, porque ya parece que fue un mundo casi 30 años. Estaba en la universidad con estas inquietudes de las que te hablé y estábamos en un simposium de la carrera de comunicación y me acuerdo perfecto, haz de cuenta que lo tengo como si fuera una película. Hubo una charla en ese entonces todo el equipo de TV Azteca Guadalajara. Nos fueron a dar una presentación y estaba el señor de noticias, un señor que se llama, no sé si ya falleció, Jaime Muñoz Polit, que era todo un tipo reconocido a nivel regional en Guadalajara.
y estaba el equipo de deportes y estaban todos ahí en la exposición, era un simposium que habían organizado, y dentro de la charla, a Javier Vargas, que en paz descanse, que fue mi primer jefe. Javier Vargas es un hijo de un exfutbolista importante de selección, un portero del Atlas que fue portero de la selección mexicana y todo esto. Él traía el deporte en la sangre y se le había hecho pues muy natural su ingreso a los medios. Y en esta entrevista, alguien le pregunta de los estudiantes, ¿por qué no recibían oportunidad los jóvenes? La típica pregunta de cuando estamos en la universidad, ¿no? ¿Qué hacemos para entrar a los medios? ¿Por qué no recibimos oportunidad? Y a mí me ardió mucho su respuesta. Lo tomé como algo personal. Él dijo, porque no aguantan, porque no están dispuestos a trabajar, porque no están dispuestos a pasar muchas horas, porque de inmediato quieren llegar a ganar dinero y porque no están dispuestos a lucharla, ¿no? Y yo me ardí y dije, no, pues no me conoces, ¿no? Entonces, terminando la charla, terminando la exposición, casi como reto personal, fuimos un montón a acercarnos a estos personajes a buscar oportunidades. Me dio una tarjeta, como a muchos, ¿no? Repartió tarjetas como este, para todos los que estaban interesados. Y al día siguiente yo le marqué. Y luego al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, me ignoró 1 millón de veces. No me contestaba las llamadas. Entiendo que éramos muchos tal vez con esta inquietud, pero también entendí que era una especie de prueba, ¿no? Lo acababa de decir él, ¿no? No éramos los jóvenes, según su perspectiva, no estábamos lo suficientemente interesados y no estábamos dispuestos a lucharlo. Bueno, pues me le paré afuera investigué dónde estaban las oficinas de Azteca, me le fui a parar afuera de la puerta, hasta que lo enfadé. Literalmente lo harté, lo enfadé y dijo, ya, por favor, deja de molestarme, te voy a dar la oportunidad. Y así un día en la puerta me dijo, ¿me vas a ayudar así volteando a ver qué me podía poner a hacer? Vas a escuchar los programas de radio y me vas a entregar un reporte, ¿no? Vas a monitorear. Va a ser mi monitor. Yo me sentía feliz. Mi primer trabajo en los medios, estaba en mi primer año de carrera. eh, pues ya la hice, ¿no? Y así empezó mi contacto. Afortunadamente para mí, Javier tenía otras muchas cosas, tenía muchos trabajos, trabajaba en el radio, trabajaba y tenía poco tiempo y tenía muchas ocupaciones. Y yo le empecé a ayudar y le empecé a ayudar y así me involucré al mismo tiempo que estudiaba la carrera. Con el mundo real de los medios de comunicación, algo que ya no se parece tanto a lo de ahora en el 1996, pero aprendí a editar, aprendí a usar las máquinas. En ese entonces no se editaba por computadora, se editaba en las grandes máquinas de cinta. Aprendí a editar, aprendí a reportear, aprendí a todo. Y así, ese fue como mi momento de realidad, ¿no? Empecé a ir a los programas de radio, eh, y compaginé la carrera con el verdadero laboratorio de nuestra chamba, que es pues el mundo real. Ese fue el momento en el que, te digo, la vida me puso el deporte, al que siempre fui aficionado, apasionado y al que jugaba de niño, no solamente con la pelota, sino también, como todos, a narrar y a contar los goles. Y entonces ahí se marcó esta fórmula en la que terminé haciendo una carrera a los medios de comunicación y especializado en la parte deportiva. Sí, es porque justamente uno inicia viendo a esos personajes, pero luego con el paso del tiempo tú te volviste uno de esos personajes, porque iniciaste en TV Azteca, se puede decir como asistente de producción, estuviste en la radio, luego empezaste a conocer la tele, estuviste detrás de cámaras y luego estuviste ya frente a cámara y te empezaste a empapar de las dos vertientes que existe en la radio y que existe en la tele, puede ser conductor y puede ser producción, justamente. Y lo que son las cosas, gran parte de mi carrera y quizá sí, la más longeva hasta ahora, no fue con micrófono ni fue con las cámaras, sino que fue en un periódico. Sí. Descubrí también, uno se va descubriendo y uno va encontrando sus propias habilidades y desarrollándolas. Un día descubrí, después de que estaba en TV Azteca, me buscaron del periódico Mural, de Grupo Reforma, ¿no? Del Norte, Mural, Reforma, me llamaron. Me dijeron, oye, pues, no sé cómo, es momento a estas alturas de mi vida que no sé quién me sugirió,
Total, me buscaron, me dijeron, ¿te interesa? Me pagaban como el doble de lo que ya me pagaban en TV Azteca. Y después de un rato de que Javier me daba de su propia bolsa para los camiones, y bueno, me llaman y descubro que puedo escribir y que sé escribir y tengo una buena redacción y tengo una buena ortografía y empiezo a intentar por esta vía. Se me da un crecimiento muy rápido. Creo que el gran impulsor de mi carrera como comunicador vino en el periódico. Después de un tiempo en Grupo Reforma, me buscan de un periódico que estaban por lanzar, un periódico deportivo que se llamaba Récord, se llama Récord, un periódico deportivo, y me buscan de ahí y me dicen, oye, pues yo conocía a los directivos que eran gente de Grupo Reforma, yo era el corresponsal en Guadalajara del grupo, o uno de los corresponsales, y era natural. Entonces me ofrecen el trabajo de corresponsalía en Guadalajara, de ahí me voy a la Ciudad de México como coordinador nacional de fútbol, regreso a echar a andar la edición local, más como un gerente y como un director después de la edición de Guadalajara. Regreso como subdirector del periódico en 2013. En todos estos caminos, el radio seguía siendo parte de mis pasiones. Me encanta la radio, me fascina, tengo una debilidad por eso. Empecé a narrar fútbol también al mismo tiempo de todo esto, pero mis obligaciones ya como director del periódico y subdirector nacional cuando me voy a la Ciudad de México, pues no me dejaban hacerlo todo, ¿no? Entonces, básicamente mi desarrollo profesional importante, el gran despegue viene como un editor, como un gerente, como un director de periódico, primero reportero. Y ahí es en donde recibo la llamada de Edgar Martínez. Edgar Martínez había sido mi reportero, lo había contratado yo desde muy, muy chavito en Guadalajara en Récord. Y fui su jefe. Y después Edgar, que es un tipo brillantísimo, hizo su propia carrera. Y a él lo traen para echar a andar el proyecto de Univisión Deportes, el primer canal de deportes de Univisión 24 horas. Él necesitaba una estructura importante a nivel de información. Yo para entonces, te digo, era subdirector de Récord a nivel nacional. Mi especialidad era justamente formar una redacción importante, potente, las noticias, generación de información. Y él me dice, ¿sabes qué? Te necesito como coordinador editorial de Univisión Deportes. De principio era difícil tomar la decisión pues, de abandonar el país, familia, todo lo que eso implica. Un cambio de vida importante, pero también un sueño, ¿no? Poder hacer el cruce, venir a un medio en los Estados Unidos. Total, lo acepté. Eso fue hace casi 10 años. Y el resto, pues, es historia. Trabajé mucho tiempo como coordinador editorial, encabezando toda la estructura de corresponsales, reporteros, haciendo agendas, trabajando mucho en esa parte de contenido. Y al mismo tiempo empezaba a hacer, que siempre me ha gustado, un programa de tele y radio y algunos partidos que me daban para narrar, hasta que yo le momento en que me dijo Edgar, ¿sabes qué? Ya no puedo que seas las dos cosas, te vas a quedar como talento. Me quedé como talento, seguí narrando, lo disfruto muchísimo, me encanta, seguí haciendo programas y en fin, hasta ahí llegamos más o menos a estas fechas, probando un poquito de todas las áreas de comunicación de los medios, y encontrando esas formas para contar historias desde diferentes trincheras. Sí, porque es conductor, reportero, ha estado en producción, cronista, analista también te ha tocado ser, pero algo que engloba todo y que se puede decir que es la guía para todo esto es el micrófono, porque estemos en producción, estemos en radio, o sea, televisión, siempre está esa guía que es el micrófono. Y para pasar este tema es el poder o la fuerza de un micrófono. Yo te diría es la palabra, porque tengo que ir y respeto mucho la parte escrita. Entiendo que nuestra generación, bueno, quizá más la tuya que la mía, es absolutamente multimedia, ¿no? Impactado por las imágenes, por el sonido. Hoy no comprendemos otra cosa.
pero yo crecí leyendo el periódico todos los días en la mañana, corriendo a ver el informador que mi papá, al que estaba suscrito, a leer las columnas de Emilio Fernando Alonso, de David Medrano. Ese fue mi contacto con la palabra. Leí mucho desde pequeño, desde muy chico, tuve esa fascinación por los libros, me regalaban desde muy pequeño libros, me gustaba mucho esta parte. Entonces, sí, creo que la palabra, obviamente el micrófono como representación de la palabra hablada, eh, es, es muy curioso porque todo, te lo decía al principio, todo el mundo sabemos comunicar, ¿no? Todo el mundo, por naturaleza, incluso la gente que no encuentra las palabras como las conocemos, encuentra la forma de comunicarse por diferentes vías. Pero hacer de esto una forma eficiente, una forma correcta, una forma que transmita más allá de lo que significa la palabra, darle contextos, es súper apasionante. Yo tenía una discusión, o he tenido una discusión muy fuerte con colegas que están en el mundo del fútbol, en la comunicación deportiva, respecto a su gran pasión. Hay muchísima gente de este lado que se dedica a la comunicación deportiva que es muy apasionada por el fútbol. Y yo lo respeto mucho, pero yo siempre les he dicho, para mí no es mi gran pasión el fútbol. Me dedico a eso como parte de mi gran pasión, que es comunicar y que es contar historias. Digo, entiendo, algunos exfutbolistas que hoy se dedican a comunicar, algunos comunicadores, periodistas que tienen mucha frustración tal vez porque no pudieron ser futbolistas. Yo nunca quise ser futbolista, no, tal vez desde los 7 años que me di cuenta que 8 años que no tenía las capacidades y las cualidades. Se acabó esa parte de mi sueño y sí me emociona mucho la palabra, me apasiona mucho comunicar, transmitir correctamente. Respeto también mucho a la gente que a través de la palabra entretiene, ¿no? A veces tenemos esta disputa de si es periodista o comunicador o comunicólogo o entretenedor, ¿no? Hoy en la televisión, en los medios, en los medios digitales, en el Twitch, encontramos un montón de personajes que no necesariamente son periodistas y que no deberíamos de llamarlos como tal, pero que sí son grandes comunicadores. Entonces, ese es mi gran pasión. Ahí encontré me, lo que hace que todos los días esté buscando la forma de comunicar, ¿no? Plataformas, ventanas, hay muchísimas y van a seguir existiendo conforme avance la tecnología, pero el fundamento sigue siendo el mismo, encontrar en la palabra ese vehículo para transmitir ideas. Sí, y en la búsqueda de ese vehículo para transmitir ideas, como es en la comunicación, pues tú realizas una labor que es el ser narrador, que es justamente el donde más se necesita. Sí, es que es bien interesante cómo, y especialmente, por ejemplo, un narrador de televisión, que es para lo que hoy más, o a lo que más me dedico, eh, aquí le llaman play by play, soy un narrador, un comentarista, un cronista deportivo, que te cuenta lo que estás viendo, ¿no? O sea, hoy tengo un trabajo en Apple TV, en el que transmito cada fin de semana los partidos de la MLS, la Liga de los Estados Unidos. Y, y es muy chistoso porque entender que la gente en su teléfono, en su celular, en su iPad, en cualquier lugar del mundo, que es una maravilla esto de la aplicación, o en su computadora o en su televisión a través de la aplicación descargada, eh, te están viendo lo mismo que tú estás viendo en un estadio, ellos lo están viendo, ¿no? ¿Qué diferencia hago yo a la experiencia de esa persona? Porque podría verlo hoy, por ejemplo, ¿no? Si tú te conectas a la aplicación, puedes escucharlo en inglés con mis colegas. Si hay un equipo canadiense, en francés. Lo puedes escuchar en la transmisión de radio local a través de la misma aplicación, que es mucho más apasionada hacia su equipo, no neutra. Lo puedes escuchar en español conmigo, o puedes escuchar el Nat Sound, el sonido natural, sin narración. En fin, tienes N oportunidades. ¿Qué influencia tengo yo en que tú tengas una mejor experiencia viendo un partido de fútbol? Tú no quieres verme a mí, tú quieres ver el partido, te interesa ver el juego.
ese reto me encanta, me encanta. Para mí es, hablando de aceptar retos, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho eh, romper con los paradigmas. ¿Por qué demonios te voy a convencer de que lo escuches conmigo? Bueno, pues entonces tengo que prepararme muy bien, tengo que darte contextos interesantes de las historias, tengo que hacer diferente tu experiencia, tengo que decirte cosas que tal vez no sepas, para lo cual pues yo soy el experto en quien estás confiando, y tengo que ser lo suficientemente relajado, entretenido, hasta cotorro si tú quieres, para que esto que te quiero transmitir no te resulte enfadoso, engorroso, te hastíe, ¿no? Entonces es esta mezcla entre datos, estadísticas, investigación, eh, cómo te voy comentando lo que tú estás viendo sin que te parezca reiterativo, ¿no? La diferencia entre narrar en radio y en televisión mucho es esa. Yo te tengo que describir lo que no estás viendo para el radio, ¿no? Te tengo que decir dónde está la pelota, en qué zona de la cancha, quién la tiene, qué va a pasar, qué jugada es. Te tengo que situar constantemente para que no te me pierdas. En la televisión es distinto, ¿no? No te tengo que decir dónde está la pelota porque lo estás viendo, pero sí te tengo que decir tal vez lo que tú no alcanzas a ver, qué jugador es, y ese jugador qué contexto tiene y qué pasó con él y de dónde viene. Entonces, es muy interesante. Sigo descubriendo y redescubriendo en mi trabajo esa oportunidad de contar historias, ¿no? Y hay maravillosas historias en cada uno de los escenarios en los que me paro, desde el entorno de la gente, el estadio. Acabo de ir a Houston, había un partido entre Houston y Miami. Ese mismo día había concierto de Taylor Swift, 3 fechas en Houston. Había un campeonato mundial de robótica todos los chicos genios del mundo. Estaban 45,000 personas en Houston en un campeonato de robótica. Eso lo tengo que contar. O sea, eso probablemente nadie más lo sabe, ¿no? Entonces, mi transmisión tiene que llevar todas estas historias. Sigo estando en el mismo negocio en el que empecé hace poco más de 25, casi 30 años, ¿no? Contar historias. Sí, porque los descubrimientos no cesan, la preparación es súper importante, pero en toda esta preparación y más en la narración, en ese proceso narrativo de ir guiando y describiendo a la persona lo que ve o lo que escucha, sea en televisión o radio, yo, o para mí, siento que hay varios elementos como puede ser, tipo, la narración es improvisación, pero en todo eso también entra ese factor que es de ser lo que no se puede predecir, que no sabemos qué va a suceder, porque al fin y al cabo todos partidos, sea el deporte que sea, pues todos inician 0-0 y puede pasar cualquier cosa. Sí, es una historia diferente y nunca repetida, y eso es maravilloso. Es esa parte del deporte en la que incluso puedes predecir ciertas cosas por las tendencias, pero nunca resultan como se hubieran previsto, ¿no? Y esa capacidad de sorpresa y esa capacidad que tú tienes como contador de la historia para adaptarte a eso que está pasando y sorprenderte y transmitirlo con pasión es un reto. Yo no creo haberlo conseguido todavía. Hay grandes maestros de la locución, de la transmisión, de la narración, del comentario deportivo, que transforman en épica una transmisión de fútbol, ¿no? Lo recuerdo cuando era niño, escuchar a Ángel Fernández narrar un partido de fútbol era casi como leer un libro, ¿no? Él te estaba hablando de héroes, de batallas épicas. eh, es Víctor Hugo Morales, ¿no? Los grandes momentos de la historia que no solamente se quedaron marcados por la jugada misma, sino por lo que se dijo de la jugada, el barrilete cósmico, el de qué planeta veniste, todo eso es parte del aderezo que puede significar y de la importancia que puede tener una voz que sepa lo que hace cuando está ayudando a que el partido llegue a ti. Entonces, sí, no minimizo mi trabajo porque incluso el lado contrario, yo como espectador, cuando no me entra el comentarista, cuando no me gusta, cuando lo rechazo, me puede hacer un partido de fútbol que me gusta, insufrible, ¿eh? Tenemos una importancia
no mayor que el evento, que el que estamos contando, pero sí lo podemos convertir en una mucho mejor o peor experiencia. Sí, son, o sea, son y no son protagonistas, digamos que se pueden y pueden ir saltando en esos ríos de soy, no soy, pero siempre lo más importante, tienen que contar la historia y tienen que saber manejar esa historia. Y pues en esta historia, y más en el fútbol, pues siempre hay una palabra, tres letras, que es el gol, que siempre que sucede, uno tiene que hacer sentir a la persona, a ese espectador o a ese oyente, lo que es el gol. Y fíjate que lo que son las cosas, nosotros estamos acostumbrados a ese estilo de narración, ¿no? Más sudamericano, sí, más latino, para ser sincero. En algunos otros países del mundo lo hacen, pero no en todos lados. Tú escuchas una transmisión en inglés, incluso mis colegas que tengo en el palco de al lado narrando, y ellos no te cantan el gol, ¿no? O sea, ellos te dicen, y anotó y se acabó, ¿no? O sea, nunca un grito de gol más largo de 2 segundos. Este, eso es algo muy nuestro y eso es algo que le puedes imprimir y no todo el mundo lo hace igual. Empiezas, cuando vas por ese camino, empiezas a adoptar ciertas frases que son sellos distintivos. He tenido compañeros históricos como el Perro Bermúdez, como Luis Omar Tapia, que de sus frases han hecho un sello característico, ¿no? Una marca. He narrado con Emilio Fernando Alonso, para mí el gran maestro y uno de los mejores de la historia. Desafortunadamente, nunca le conocimos el techo cuando estaba en su mejor momento, o mejor dicho, le conocimos su techo cuando estaba en su mejor momento, tuvo un accidente vascular que lo obligó a reinventarse, pero era sensacional escucharlo. Te hablé de Ángel Fernández. eh, en encontrar tu sello, tener tus frases, porque también las vas encontrando que te gusta y que no te gusta, pero al mismo tiempo respetar el evento y no hacer más protagonista. Son un montón de cosas que cuando las estudias y las desglosas, parecen demasiado. Ya en el día a día, con la experiencia, con las horas de vuelo, se van dando más natural, no las tienes que racionalizar tanto en un juego. Pero sí, la verdad es que cuando estudias desde afuera todos estos elementos, pues sí, no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Como agarrar el micrófono y empezar a decir lo que se te ocurra en el partido. Sí, mencionaste varios narradores cronistas que son excepcionales en lo que realizan, tienen su marca, son su sello, tienen ese sazón. Pero, ¿cuál sería o cómo definirías el sazón de Raúl Guzmán en la narración? Eh, Me gusta ser muy desenfadado, me gusta ser coloquial. He encontrado que tengo este perfil más de compadre. ¿Cómo llevar esto a un punto en el que no seas corriente o en el que no seas vulgar, ¿no? En el que no necesariamente hables como le hablarías a tu compa, ¿no? A tu amigo, pero al mismo tiempo que sí haga sentir a la gente una cercanía. Yo creo que ahí puede estar un poco mi sello. Procuro ser muy cercano, procuro no alejarme demasiado. Soy muy respetuoso del lenguaje. Bien dicho, pero creo que una vez que lo dominas, lo puedes romper y puedes coloquializarlo un poco, para empatar con el sentimiento del que lo está viendo, porque probablemente el que lo está viendo, pues no lo está viendo con nivel de crítico, analítico, especialista. Habrá algunos hardcore que sí, ¿no? Pero la mayoría de la gente no. Igual lo estás viendo con una chela y tampoco te estás tan clavado como ese que te quiere hacer ver que estás en un asunto de vida o muerte. No, es un partido de fútbol. Nadie se murió por un partido de fútbol hasta hoy. Este, entonces, eso, compaginar mi chamba especializada que requiere tanto preparación, sin que tú te des cuenta que yo estoy alardeando, o que me quiero hacer pasar por el súper experto. Y ahí, por ejemplo, Martinoli, alguien con quien también he trabajado muy cerca, él encontró el clavo. Martinoli es un tipo preparadísimo, súper culto.
pero se inculturiza durante los juegos, con sus compañeros además, en la forma como hace de esto una charla y termina pues riéndose mucho, haciéndotela pasar bien, si es que te gusta, habrá quien no le guste. Eh, pero sí, creo que ese es un poco mi sello. Mi sello este personaje mucho más cercano, eh, que sin eso significa que es cualquier pelado de la calle, que sabe de lo que está hablando, pero que no necesariamente eh, se pone muy por encima, ¿no? Ese es creo que más o menos por donde he querido llevar mi personaje, si es que lo puedo decir así, porque no creo estar fingiendo. En realidad así soy mucho en la vida diaria, ¿no? Soy mal hablado y soy alburero y esto, pero también cuando toca, pues, puedes sostener una conversación de mucho más alto nivel. Sí, y pues la preparación, el gol, pero obviamente antes de llegar a esto están esos minutos antes de entrar al aire. Como una persona que le ha tocado vivir eso en bastantes ocasiones, no, ¿cómo? Descríbeme cómo es, cómo son esos momentos antes de... Yo no pierdo el nervio, digo, llevo muchos años haciéndolo, todavía no soy tan viejo, ¿no? Empecé muy joven, es cierto, pero es hora que todavía no pierdo el nervio. Me ha tocado estar en finales, me ha tocado estar en mundiales, me ha tocado estar en escenarios en los que sabes que tu partido es importante, pero también en la jornada 2 de Jaguares contra Puebla, con todo el respeto para los equipos, y el mismo nervio existe, ¿no? Sabes que estás en la cornisa, sabes que no te debes equivocar. Hay cosas que son mucho más imperdonables de equivocarse, ¿no? Un mal juicio, y hoy que vivimos además en tiempos en los que en los que la viralización es instantánea y inmediata, sabes que cualquier cosa mal dicha, pues hoy sí te puede costar la chamba, ¿no? Especialmente si te metes en temas delicados, ¿no? Políticamente incorrectos. Entonces, tú sabes eso, pero sobre todo sabes que quieres hacer iba a decir una palabra en inglés, pero qué ridículo. Quieres hacer una buena entrega de tu trabajo. Quieres que el paquete que está recibiendo la gente sea el adecuado. Y te tienes que comprometer mucho, ¿no? Cuando te hablaba de partidos aburridos, para un cronista deportivo, podría parecer que esto es la peor pesadilla, ¿no? Un juego, un 0-0 de dos equipos muy malos, pero al contrario, ahí termina siendo en donde puedes hacer diferencia, ¿no? O sea, Sí. me han tocado 0-0 de partidos malísimos, de equipos tal vez no tan influyentes, en los que pues te tienes que esforzar un montón en eso, en empujarte a ti que me estás viendo para que no te vayas, ¿no? En darte motivos para que por lo menos la charla esté entretenida. Y entonces siento mucho nervios, nervios controlables a estas alturas de la carrera. Eh, Siempre respiro, siempre tengo todos los elementos para que no me sorprenda en ese instante, ¿no? Mi agua o mis aguas, porque me tomo una botella por tiempo, mi garganta que esté bien, suelo cuidarme mucho, no, no me tomo cosas frías el día antes, ya sabes, lo típico, ¿no? Sí. Este, eh, tener mis notas, soy como todos, somos muy idiáticos en ese proceso, ¿no? Mi hojita con las canchitas que yo dibujé, ¿no? No me gusta tener otras que yo no dibujé porque no le entiendo igual, porque yo ya sé dónde pongo cada información en mi hoja. La computadora siempre junto a mí, porque más allá de que tengo mis anotaciones escritas, hay muchísima información hoy que no podría tener en una libreta, pero que sí me puede dar el Internet. Entonces, siempre estar bien conectado. Tengo mis páginas secretas, ¿no? Estas donde sabes a dónde acudir con la ficha del jugador, con los antecedentes de los equipos. Entonces ya sé con qué herramientas tengo que jugar, ¿no? Y ya, una vez que tengo todo eso listo, soy preveo mucho el tiempo, no me gusta estar a las carreras, no hay algo peor que llegar corriendo a la transmisión sin haber, no, me gusta estar en mi lugar con tiempo, con todo establecido. Y entonces sí, ya cuando te dan el cue,
estás listo y ya, lo demás se va dando solito. Sí, es ese antes, ese durante de ese proceso, pero hablemos un poco de qué sucede después, ya que acabaste la narración y ya que concluyó esa preparación, qué sucede después de que se acaba ese proceso narrativo y el partido que te tocó. Específicamente cuando hablamos de un partido de fútbol, suele drenarte mucho. Entiendo que cada persona es diferente, pero a mí me drena mucho. Son 2 horas o dependiendo de lo que haya durado la previa, eh, pero son poco más de 2 horas en las que no solamente depositaste tu voz, tu energía, tu respiración, ¿no? También tu energía. Entonces, yo termino muy drenado, termino muy cansado, recupero el aire y normalmente, como costumbre, me voy a descansar. No soy mucho, y hay colegas que les encanta luego de ahí irse. Me encanta mucho bajar las pulsaciones, irme a mi hotel si es el caso, o si estoy en mi lugar, llegar a casa. Difícilmente puedo dormir de primera, porque traes la adrenalina a tope, traes el rush arriba, pero sí, relajarme, tal vez ver otro partido, si es la jornada, alguna repetición, algo, o ya estar tranquilo en cama. Soy muy así, soy muy de recuperarme de esto. Obviamente luego, pues hay cosas que tienes que seguir haciendo cuando se termine el partido. A veces tienes que hacer entrevistas, a veces tienes que hacer algún enlace. No se acaba de inmediato. Eh, en, en algunos partidos importantes, por ejemplo en Univisión, se ha contado horas de, de trabajo de quizá para un solo partido, de estar en el estadio 10 horas o hasta más, ¿no? Entre que pasa, hacíamos programas previos, hacíamos programas post, entonces era antes, después, y eran jornadas larguísimas, o siguen siendo algunos partidos de selección, todo esto que son largas, largas, largas. Ya cuando terminas estás fundido, hecho una piltrafa, lo que quieres es irte a dormir, y ya recuperarte. Normalmente suele ser así. Sí, y pues ya se acaba todo esto, pero uno siempre se va con eso de que nosotros somos el acercamiento, o sea, no solo el medio de comunicación, sino también la persona, sea que esté enfrente de la cámara o que esté detrás, todo eso es un sistema. Si no estuviera todo eso bien, la gente no tendría lo que escucha o lo que ve, no tendría esa programación que tanto busca de que hoy voy a ver este partido o hoy voy a ver este programa. Pero también en todo esto, pues no solo es narrar, también está el conducir y también está lo de las coberturas y pues también obviamente existen esos eventos que toda persona sueña, que inclusive sea verlo en el estadio, sea inclusive ser la persona que le transmite a los demás lo que es eso. Y pues obviamente uno de esos eventos puede ser el mundial. Sí, para nosotros, para los futboleros, es el Mundial, Juegos Olímpicos, un Super Bowl, esos grandes eventos que te marcan y para los que trabajas toda la vida y en los que quieres estar. Y siempre hay más, ¿no? O sea, ok, ya estuve en un partido de Mundial o en una red, sí, pero yo quiero estar en una final de un Mundial y entonces, ¿sabes? O sea, siempre y hay quien ya estuvo en muchas finales de mundial, pero sigue queriendo el próximo. Entonces, no se te acaba esa ambición, ese sueño. Eh, luego luchamos mucho con nuestros egos, ¿no? Nuestro trabajo nos puede inflamar mucho el ego, esa es la verdad. Porque es público, porque puede generarte esta falsa sensación de que tú también eres estrella, ¿no? Como los jugadores o como los de la farándula. Estás en un mundo en el que esos egos compiten muy duro y creo que es uno de los grandes retos en los altos niveles en los que yo me he enfrentado, mantenerte con los pies en la tierra, entender, darle su lugar a cada cosa, sin perder la ambición, porque todo el mundo quiere ser el mejor y todo el mundo quiere ser el número uno y todo el mundo quiere, no dejar de ser agradecido por el lugar en el que estás, no dejar de
o no minimizar las cosas que se te dan porque no son lo que había soñado, ¿no? Todo tiene su valor. Entonces, sí, digo, en estos retos profesionales, por supuesto, vienen también los retos personales, ¿no? Cómo mantenerte humilde, cómo mantenerte, pero al mismo tiempo ambicioso, cómo jugar con, te puedo decir, el éxito, y lo voy a entrecomillar, ¿no? Económico cuando llegue y cómo poder administrar las malas temporadas cuando existen. Entonces sí, como toda persona y como toda carrera, tiene sus grandes retos en los que la parte profesional tiene que ir de la mano con la realización personal, ¿no? Porque creo que es fundamental ese equilibrio. No conozco muchos casos de gente que sea muy exitosa profesionalmente que su vida sea un desastre. Sí, y también con una persona como tú eres, con amplia trayectoria, a ti te ha tocado, pues, te ha tocado inclusive ver cierta evolución en los medios de comunicación o cómo se hacen las cosas cuando estás detrás o enfrente de la cámara, cómo ha sido justamente todo ese proceso que pues estás iniciado desde el 96 y ahorita estamos en el 2023, ya son más de 2 décadas de estar, de ser esa persona y a ti te ha tocado escalón, 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 escalón y nunca has perdido esa ambición y esos retos. Hablando del momento de la industria, yo creo que nunca como ahora fue tan cambiante, tan demandante, sí, la verdadera revolución de la industria ha llegado. Vivo de los medios de comunicación desde hace muchos años y, y luego siempre recuerdo que decía, no, se va a morir la radio, ¿no? Se va a morir, ya no va a existir, no ha muerto. Decían que se iba a morir el periódico, ¿no? Y tal vez la parte impresa del periódico esté casi muerta, pero el periódico mutó, ¿no? Hoy las ediciones digitales, hoy lo que nosotros conocemos como una página, como un sitio, como un no sé qué, incluso el microblog, ¿no? En el Twitter, las redes sociales, eh, la televisión, yo siempre pensé que era inamovible, era el rey de los medios de comunicación masiva, electrónicos, y nunca iba a morir. Hoy la televisión no se parece en nada en cuanto a industria a la que yo conocí cuando empecé en esto. Hoy las guerras del streaming, hoy las grandes televisoras un poco perdidas en relación a dónde va el negocio, ¿no? Hoy la era de la digitalización de las redes sociales, la competencia del Twitch, los grandes personajes y streamers contra los medios. Yo creo que es el momento de más revolución que a mí me ha tocado ver. Pero al mismo tiempo, entiendo que como un comunicador, ¿no? Yo no soy un medio, yo puedo ser un medio y creo que para allá va un poquito nuestra carrera y nuestra profesión, nuestro oficio, a convertirnos en nosotros mismos como un medio, eh, pero al final el contenido sigue siendo el rey. Y si yo soy un generador de contenido, si yo soy un contador de historias, las historias no se acaban. La forma de contarlas encontrará una ventana distinta, ¿no? Entonces, a todos los miedos de la industria, que hoy está colapsada, ya no te digo tema COVID y pandemias y crisis y todo esto, ¿no? Hoy el reacomodo de la democratización de la opinión, el reacomodo de los juegos de los influencers, el reacomodo de la monetización en los medios de comunicación, el reacomodo de la publicidad, la aparición de nuevos medios nativos digitales, redes sociales, en fin, es un ecosistema absolutamente diferente al que existía cuando yo estudié la carrera. Hoy mi carrera, te lo digo completamente con conocimiento de causa, lo que yo estudié no serviría, pero para nada, a los chicos que están saliendo de la universidad. Ninguna de las materias, ninguna de las clases, tal vez la teoría, tal vez los fundamentos, ¿no? Tal vez el marco teórico y el contexto, ¿no? de
de cómo funciona y ha funcionado la comunicación. Eso sí, la parte histórica, pero la parte práctica del día a día no se parece nada. El gran reto, insisto, es entender que nosotros, como comunicólogos, como periodistas, como encargados de transmitir las ideas, no vamos a dejar de tener trabajo. Al contrario, esta es la era en la que los contenidos son requeridos. Todo el mundo quiere buenos contenidos, todo el mundo quiere contenidos pegajosos, todo el mundo necesita para vivir hoy, incluso hasta los que no son medios, eh, que estas historias sean bien contadas. Y ahí es en donde yo digo, sí, no me importa que los medios estén en crisis, no me importa que hoy estén despidiendo a mucha gente, ya no te digo de Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, ¿no? De Meta, la gran revolución tecnológica, no, porque siempre va a haber un lugar en el donde un buen contador de historias encuentre un trabajo. Entonces, sí, a mí me emociona mucho entender que estoy siendo parte de este gran cambio histórico en el que los medios se están reinventando, fusionando. Es muy divertido como comunicólogo estudiarlo y verlo. Sí, y mejor dicho, y no lo pudiste haber dicho mejor, porque a pesar de que se suscitó todo este cambio, toda esta evolución, las personas que tengan más trayectoria, a fin de cuentas, lo que uno debe de hacer, pues uno debe de, no sé si moldearse o encontrar la forma de encajar, pero más que nada, lo importante es no perder esa esencia y saber que también puede embonar en lo que es ahora. Sí, no solamente las personas que tienen experiencia, que es siempre muy bueno, pero también las personas que tienen el entendimiento de cómo funciona este mundo, ¿no? Que los viejitos como yo entendamos que existe la Kings League y no nos genere un pánico de, ¡ay, vienen por mí! No, no, o que exista un Ibai, ¿no? Que a base del streaming reventó el mundo, o que exista un canal de Twitch que tiene N cantidad de followers. No, es que no están en otro negocio, es que están en el mismo negocio que yo. Y si yo me asusto y me quiero salir de eso porque mi negocio es el de los medios de comunicación, la tele, el radio, entonces el que está mal soy yo. Tengo que ajustarme porque al final, y yo insisto muchísimo en esto, la ventana, el enchufe, la, la forma en la que tú me ves o me escuchas o me lees puede variar y ha variado de toda la vida, desde que se creó la imprenta o antes de ello, cuando era el voz en voz de los juglares, pero la línea sigue siendo la misma. ¿Qué se transmite? La idea. Esa no se muere. Esa se transmite por donde tú quieras. Entonces, eso, ¿no? Grandes contadores de historias, tiene que seguir siendo el core business de nuestra generación, de nuestra carrera, de nuestro oficio, de nuestra vocación, ¿no? Eso no va a cambiar y creo que hay que encontrarnos en los lugares correctos y hay que saber cómo hacer la entrega, nada más. Sí, uno debe ajustarse, no asustarse, porque se vive en esta realidad, uno debe de entender en dónde está parado, pero siempre debe tener los pies en la tierra, porque como tú nos lo dijiste, o sea, tú iniciaste en el 96 como asistente de producción y ahora ya todos esos escalones que has recorrido, que has escalado y ahora estás en un punto en Apple TV, en Univision y tienes todo esto que si no hubiera sucedido lo que sucedió, que me contaste al inicio, no se hubiera suscitado esto que tienes ahora. De acuerdo. Sí, somos nosotros y nuestro contexto, somos nosotros y nuestra historia, somos nosotros y nuestro entorno, somos nosotros y todo lo que sea, todas las pequeñas decisiones y todas las pequeñas circunstancias que nos han puesto aquí, ¿no? Todo eso somos nosotros y lo eres tú y lo soy yo, ¿no? Tal vez tú tienes menos experiencias vividas porque tienes menos años, pero al final tú eres lo mismo que yo, ¿no? Eres tu entorno, tu contexto, tus historias, eso te ha formado y esto eres hoy.
y tienes mucho por contar y es muy valioso. Entonces, creo que estamos en esa misma igualdad, ¿no? Los nuevos comunicadores, los viejos comunicadores y los intermedios como yo, estamos en el mismo camino, ¿no? Abrazar todo esto que nos ha formado, creo que es fundamental para entonces afrontar los retos que vienen. Sí, porque no hay mejor persona que cuente mejor su historia que uno mismo. Y pues con tantos hechos vividos, con tantos partidos narrados, con tantas coberturas, con tantos reportajes, ¿qué diría, qué te dirías a ti de todo lo que te ha pasado? O sea, ¿qué pensarías tú de todo lo que te ha pasado en todos estos años? Que es muy divertido, que amo mi trabajo, me ha permitido conocer el mundo, amo viajar y se lo debo a mi chamba, ¿no? He estado en lugares que nunca pensé, he conocido sitios maravillosos, eh, que tal vez a los que no hubiera llegado si no hubiera sido por mi chamba. Disfrutado mucho de la vida y me ha dado los medios para hacerlo, mi trabajo. Siempre me acuerdo que cuando yo entré a estudiar la carrera, la típica que te decían era, te vas a morir de hambre, ¿no? Es que siempre un periodista, un comunicólogo no tiene para vivir. No me he muerto de hambre, estoy bastante bien comido, como pueden ver, pero no solo eso, sin decir que, y sin alardear de nada, me ha permitido mi trabajo vivir dignamente y darle una buena vida a los míos hasta hoy. Eh, Después se reacomodan las cosas y puedes perder el trabajo en un lugar y vendrán otros, y hay muchas formas en las que uno se va reinventando, pero me diría, te vas a divertir. Eso sí, si yo me encontrara a mí mismo del 95 cuando, no, ¿qué? Sí, del 96 enero del 96 que entré a estudiar la carrera, diría, no hagas nada diferente que la vas a pasar bien. Sí, o sea, lo importante, además de trabajar, pues es disfrutar tu trabajo, disfrutar lo que haces. Pero también con tanto recorrido, también uno está en poder de enseñar lo que le enseñan. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas, ya sea como yo o muchas otras que están haciendo comunicación, periodismo o alguna otra carrera, pero qué consejo les podrías dar a todas esas personas? Eh, Creo que el mejor consejo que podría dar es no dejar de aprender. Yo creo que toda la gente que conozco exitosa nunca se estaciona, ¿no? Siempre está buscando, siempre se inquieta. Tu inquietud mental, tu inquietud de racionalizar. Tengo una frase que me marcó, yo creo que gran parte de mi vida, que decía, que alguna vez alguien me dijo que decía, busca la verdad a una costa de tu fe. Y en esa búsqueda de la verdad, en en ese cuestionarme constantemente, en ese retarme pensamiento, me ha llevado a reflexionar mucho en la vida sobre qué creo y no doy nada por sentado. Es que lo que creía antes ya no lo creo ahora. Y qué me hizo cambiar esto? Volver a pensar en qué creo, ¿no? Y si no me pregunto hoy en qué creo, entonces tal vez lo seguiría, pasaría mi vida, no me retaría a mí mismo. Entonces sí, el gran consejo sería constantemente retarte y no dejar de aprender, ¿no? Aprender, leer mucho. No conozco una mejor manera de ampliar tus horizontes, de ampliar tus contextos, tus marcos teóricos, de salirte de tu pequeña caja que leyendo. Y mi último consejo sería viajen, mucho, todo lo que puedan. Eh, el, el, el cambiar tus contextos, tus momentos, tus escenarios, el ver otras culturas, el ver otras personas, el escuchar otros lenguajes, eh, igual te hacen mejor siempre. Entonces es eso, no dejar de aprender, siempre retar lo que crees, tus pensamientos, busca la verdad, reflexiona en qué estás creyendo hoy y por qué, racionalízalo y viajar si es posible,
cómanse el mundo. Sí, porque tomando estos consejos, el avance puede ser mejor, puede ser peor, todo es posible, pero al fin y al cabo esa ambición nunca se debe perder, porque con los consejos que tú nos estás mencionando, uno puede llegar hasta el techo o puede inclusive pasar ese techo, porque cada uno se pone los límites y si uno no se los pone, pues inclusive puede llegar todavía más lejos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, no, no hay límites, ¿no? Lo digo como un mexicano viviendo en Estados Unidos, que nunca lo tuvo como gran sueño o como objetivo y que hoy está. Pero si mañana es Suiza o si es Portugal o si regreso a México, no importa, no, no hay, o sea, los límites existen en nuestra cabeza, ¿no? Eh, Sí, te hablaba de ventanas diferentes. Hoy incluso eso se ha borrado en cuanto a fronteras, ¿no? Hoy hay gente que podría estar trabajando en cualquier otro lugar con la tecnología. Y sí, entonces es esa ambición de ir hasta donde nuestros sueños alcancen, que no se pierda. Sí, y sabiendo que los recorridos todavía no terminan, las personas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir para que sepan más de lo que haces, para que sepan más de Raúl Guzmán? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes sociales, si quieren pasar una vuelta, en el Instagram, ahorita mismo al Twitter lo tengo en stand-by, más por un asunto de salud mental que otra cosa, pero es Raúl Guzmán, ahí estaré, seguramente lo daré de alta nuevamente prontito. Sí, yo creo que me saturé, me sobreinformé, ¿no? Lo tuve demasiado cerca y lo empecé a usar de una manera no conveniente, entonces estoy en detox de Twitter. Este, Raúl-Guzmán en el Instagram, también estoy en el Facebook, tengo ahí la página personal y también la página pública. Estoy todos los fines de semana en Apple TV narrando la MLS, cada semana desde un estadio diferente. Estoy trabajando en TUDN, ahí en los partidos de TUDN, de VIX, de Univisión, me pueden seguir escuchando. Y bueno, pues a la orden, cualquier cosa, cualquier comentario. Y si hay alguien que tiene una inquietud que yo pudiera ayudar a resolver, con muchísimo gusto. Sí, siempre dar esa mano amiga. Bueno, Raúl, tu trayectoria todavía no termina, pero este episodio de Charla en Narval ya está por concluir. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Lo agradezco demasiado. Y pues no No, me queda nada más que decir. Esto fue Charla en Narval. Nos vemos hasta la próxima. gracias.